Buenas noches, buenas tardes y buenos días, amigos y amigas del margen izquierdo de la ría. Hoy nuestro programa va a estar dedicado al sector de la seguridad privada. Este sector está en conflicto en estos últimos tiempos. Tienen la negociación paralizada, las condiciones laborales cada vez son peores, lleva así bastante tiempo. Y hay unas claves que son las que están haciendo que esto sea así, que esté pasando esta situación ahora. Es una situación que viene de lejos, pero es una situación que ahora mismo ya empieza a ser totalmente insostenible. Mucha de la culpa de lo que está pasando es achacable a esa reforma laboral que nos dicen que genera empleo y empleo de calidad. Y el ejemplo de la seguridad privada es uno de esos ejemplos que nunca quisiéramos poner, pero que demuestran claramente que la reforma laboral es una mierda. En el sector de seguridad privada, que es un sector que nos podemos remontar a Isabel II, o sea, hace un siglo y medio que existe el sector de la seguridad privada. En este sector que fue un sector que relativamente es joven, aunque sus comienzos fueran hace un siglo y medio. En España, a finales de los años 70, a principios de los 80, fue cuando se empezó a desarrollar este sector de la seguridad privada. Imaginaros cómo de diferentes eran las situaciones que en aquellos años muchos policías y guardias civiles pedían excedencias en su trabajo para ir a trabajar a la seguridad privada porque se ganaba más, porque económicamente estaba más remunerado que la propia policía y que la propia Guardia Civil. De hecho, muchas de las empresas que se formaron en esos finales de los años 70 y principios de los 80, como la empresa Prosegur, estaban presididas, y sus socios, la gran mayoría eran militares, policías, comisarios o gente que tenía o tuvo cargos gubernamentales. Y eso hacía que el sector tuviera un auge a partir de que se hizo regulaciones en el sector para que la seguridad privada pues fuese la que controlase las cajas de ahorro y entidades bancarias, así como las grandes empresas, Renfe, Camsa y todo lo que existía. Y luego todo eso fue derivando pues en que hubo una expansión y ya pues al final la seguridad privada está en cualquier sitio, un centro comercial, una urbanización, una gasolinera, o sea, en cualquier sitio podemos encontrar seguridad privada porque es necesaria. Y ese sector que tiene estas condiciones laborales y esta desregularización desde que se hizo la reforma laboral, pues es un sector en que sus trabajadores y trabajadoras tienen una importancia social muy elevada, casi pareja a lo que puede ser la seguridad pública, porque estos hombres y mujeres son los que velan por nuestros intereses y por nosotros mismos cuando nosotros descansamos o dormimos, o cuando vamos a un acontecimiento deportivo, o cuando vamos a un acontecimiento cultural. Ellos siempre están ahí, ellos y ellas. Por eso creemos que es un sector que tiene que tener un reconocimiento social, más allá de ese despectivo seguratas. Estos compañeros y compañeras, estos trabajadores y trabajadoras, son personas esenciales para el desarrollo de una sociedad como en la que vivimos. Y si además de no tener ese reconocimiento social, sus remuneraciones económicas y sus condiciones laborales no están a la altura de la responsabilidad que ellos tienen, pues esta gente malamente se ve. Y es lo que está pasando. Y para no irnos por las ramas, lo que hace la reforma laboral y lo que ha hecho es que hayan proliferado empresas pequeñas y medianas y hayan hecho sus propios convenios, porque la reforma laboral contempla que el convenio de empresa está por encima de los convenios territoriales, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que un grupo de, algunos de ellos, no todos evidentemente, de mafiosos
de corruptos, de gente vinculada a los poderes del Estado y de las autonomías, han montado empresas en las cuales han hecho sus propios convenios colectivos y eso, en el mejor de los casos, hace una rebaja salarial del 30%. Claro, las empresas, las 5 grandes empresas que había, que ahora son 4 porque una de ellas ha dado quiebra, que estaban manteniendo, llamémosle, unas condiciones mínimamente normales a este colectivo de trabajadores y trabajadoras, están viendo que pierden el mercado y que pierden mucho de mercado porque la administración, que realmente es el mayor cliente de la seguridad privada, más allá de los bancos y de los centros comerciales, la administración aproximadamente es entre un 60 y un 70% de la facturación de las empresas de seguridad privada, que es un sector que mueve miles de millones de euros. La administración, en otro ejemplo de sus pocos escrúpulos y amparándose en que estas empresas, al fin y al cabo, cumplen la normativa legal vigente a nivel laboral, que hacen un convenio de empresa y le reducen el 30% del salario a los trabajadores, les importa absolutamente poco en qué situación quedan esos trabajadores. Ellos lo único que hacen es, desde un punto de vista economicista, ahorrar un dinero para la administración. Pero esto no son bombillas, estos son personas, hombres y mujeres, padres y madres de familia, que tienen que llevar su salario a casa. Y la repercusión que puede tener es que el contratar o no contratar a una empresa de esas deje a una familia en un estado de precariedad o no. No es que los trabajadores estén bien pagados, porque hoy en día un trabajador de la seguridad privada, según el convenio estatal, viene cobrando alrededor de 1.000 euros, aparte de 3 pagas extras y quitando pues unos complementos que les dan por la nocturnidad y la festividad. ¿Qué pasa con esas empresas? Que hay trabajadores que se ven que de un día para otro se reduce su salario en un 30% y muchos de ellos al final, con el prorrateo de pagas incluido, cobran 780 euros y además tienen que trabajar más jornada. Esto está haciendo que los trabajadores se vean en situaciones verdaderamente dramáticas y esto se está haciendo con dinero público, que eso es lo aberrante. El dinero público no se puede usar para hacer la prevaricación. No pueden hacer precariedad desde las administraciones con el dinero que pagamos todos y todas los españoles y españolas. Por eso este sector se está viendo en ese problema. Las grandes empresas pierden mercado. Las grandes empresas intentan mantener esa normalidad salarial y no lo consiguen. Y las administraciones no hacen nada. Y a mayores, ahora mismo hay un bloqueo en la negociación colectiva que no va ni para adelante ni para atrás. Y la solución no es fácil, no es nada fácil. Yo creo que haciendo una reflexión, esto pasaría porque los sindicatos y las agrupaciones de vigilantes tomaran cartas en el asunto y se empezasen a reunir con todas las administraciones e intentar parar esta sangría. Es la clave, yo creo que es la clave de este sector, para que este sector se pueda salvar, porque es un sector que, pese a tener los derechos de huelga igual que cualquier otro trabajador o trabajadora, en el momento que se convoca una huelga, los servicios mínimos son abusivos. Además, la propia idiosincrasia del sector hace que la inmensa mayoría de los trabajadores tengan que ir a su trabajo porque están uno en cada puesto. Por lo tanto, la repercusión productiva sería nula y todos sabemos que una huelga en la cual la repercusión productiva no afecta a las empresas o a los clientes no les va a producir ningún daño y va a ser un fracaso. Pero sí hay otra clase de movilizaciones y de lucha. La primera de ellas es ir a por quien está generando esto, que son las pequeñas empresas. ¿Y cómo se puede ir a por ellos? Evidentemente, con que no se les contrate. Y allí donde se los contrate, hacer un scratch o hacer lo que sea. Avergonzar a aquella administración
que sea capaz de mirar para el otro lado cuando a sus trabajadores y trabajadoras que están velando por la seguridad y los intereses de esa administración los contrate una empresa low cost y los deje en una situación lamentable. Eso es una de las medidas que habría que hacer, pero también los trabajadores y las trabajadoras de la seguridad privada tienen que tomar conciencia de que son un colectivo y que si no hay unidad, los trabajadores y las trabajadoras de seguridad privada tienen un corto futuro. La unidad de los trabajadores y las trabajadoras y de los sindicatos y de las asociaciones profesionales pasa porque si no están unidos no son fuertes, y si no son fuertes pierden, porque ya los colectivos que lo son no lo tienen fácil. Imaginaros un colectivo que al final está totalmente disperso y desunido. Y esto no es una cuestión de sindicatos ni de asociaciones profesionales, esta es una cuestión de todos y todas, los hombres y mujeres que trabajan en este sector. Si no se acude a las movilizaciones, no se ve el músculo ni el malestar del sector, las administraciones y la patronal no harán caso a quienes vayan a reivindicar justicia para este sector. Y es algo que se debe concienciar en ese sector. Es un sector que nunca ha tenido ese potencial de lucha que sí hay en otros sectores. No, la gente no puede pensar en el qué más da, porque mañana tú puedes ser el siguiente que pases a formar el censo de una empresa low cost y te veas en un grave problema. El meter la cabeza en el hueco de la tierra no hace que los problemas se arreglen de por sí. Entonces, desde el margen izquierdo de la ría, hacemos un llamamiento a ese sector y desde luego todo nuestro apoyo y solidaridad para que se conciencien de que sin lucha no hay victoria. Las victorias nunca están garantizadas, pero esto es como la lotería. Si nunca la juegas, nunca te toca. Si juegas un boleto, tienes una posibilidad de que te toque. Y en la lucha pasa lo mismo. Si no luchas, nunca vas a tener la posibilidad de solventar lo que está pasando. Y lo que está pasando ahora mismo en este sector es muy grave. Y además los trabajadores y trabajadoras de ese sector deben saber que por primera vez en la historia de la democracia hay grupos políticos que están hablando de la precariedad del sector, de por qué se contratan esas empresas. Ha habido reivindicaciones de grupos políticos, tanto en parlamentos como la Asamblea de Madrid y el propio Parlamento del Estado español, en el que se ha hablado de este sector, de la precariedad, de la contratación, etcétera, etcétera. Es un momento histórico que los trabajadores y trabajadoras del sector tienen que aprovechar. Es un momento histórico en el que no vale, bueno, ya vendrán tiempos mejores, porque lo que se pierde nunca se recupera. Y este es un sector que necesita la dignificación de sus profesionales, porque es un sector, como dije antes, muy importante para el desarrollo de una sociedad como la que vivimos actualmente. Y este es un mensaje que damos desde el margen izquierdo de la ría, que nos solidarizamos con este sector, que pedimos y animamos a sus trabajadores y trabajadoras a que luchen por lo suyo. Ellos día a día se juegan su integridad física en defender lo de los demás y en defender a bienes, inmuebles y personas. Y yo creo que también ha llegado el momento de que tienen que empezar a defender lo suyo. Hay fórmulas para poder salir de este atasque que hay en la negociación colectiva, de esta degradación que hay en el sector, y esas fórmulas no son fáciles, pero sí son posibles, y eso es lo que tenéis que pensar, amigos y amigas, trabajadores de la seguridad privada. Por eso, desde el margen izquierdo de la ría, os mandamos toda la solidaridad y además queremos que todas aquellas personas que nos escuchéis, que no sois del sector, sepáis que detrás de cada uniforme que veis hay una persona que está velando por todos nosotros, por nuestros intereses y por nuestra seguridad, allá donde vayamos, a un espectáculo deportivo, un espectáculo de ocio, a un centro comercial, en nuestra propia urbanización donde vivamos, hay un hombre o una mujer
que Vera es sueño para que otros podamos dormir tranquilos. Y eso tiene que hacer que todos y